Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el español y el italiano no son idiomas completamente diferentes. De hecho, tienen un ancestro en común que es el latín. Y por esto son similares en cuanto a vocabulario y a estructura. Por ejemplo, palabras que en español terminan en ible, como posible. En italiano sería possibile, con doble S, pero terminación ibile, possibile. Otra palabra como discutible sería discutibile. Comprensible sería comprensibile. Entonces, ¿cómo sería visible? Visible sería visibile. Terrible sería terribile. Entonces, ¿cómo era posible? Es importante que pausen el video y que respondan en voz alta a cada una de las traducciones que yo les pida. Entonces, posible, possibile. Para decir es, en italiano se dice e. E, solo una E con acento. E. Entonces, ¿cómo sería es posible? È possibile. No es, sería non è. Entonces, no es posible sería non è possibile. Para mí en italiano se dice per me. Entonces, es para mí se diría è per me. No es para mí en italiano sería non è per me. No es posible para mí. ¿Cómo se diría en italiano? Non è possibile per me. Para usted se dice per lei. Lei quiere decir usted, pero también quiere decir ella. En este caso vamos a utilizarlo como usted. Es para usted, ¿cómo sería? È per lei. No es para mí. Non è per me. Es posible para usted, ¿cómo se diría en italiano? È possibile per lei. Y para hacer una pregunta es igual que en español. Simplemente se usa entonación. ¿No es posible para usted? Non è possibile per lei. En italiano, ¿por qué? Se dice perché. ¿Por qué no es posible para usted? ¿Cómo se diría en italiano? Perché non è possibile per lei. Así en italiano se dice così. Entonces, ¿cómo sería? Es así. È così. No es así. Non è così. ¿Cómo se diría en italiano? No es posible para mí así. Non è possibile per me così. Lo siento. En italiano es mi dispiace. Mi dispiace. Pero se dice ma. Simplemente M-A, ma. Entonces, ¿cómo sería? Lo siento, pero no es posible para mí así. Mi dispiace, ma non è possibile per me così. Las palabras que terminan en hable en español
en italiano son abile. Por ejemplo, probable sería probabile. No es probable, entonces ¿cómo se diría? Non è probabile. Para decir probablemente, entonces sería probabil, se le quita la E, probabilmente. Posiblemente, entonces posiblemente, posibilmente, posibilmente. Tarde se dice tardi. Entonces, ¿cómo sería? Es o está tarde. Es o está es lo mismo, Entonces, está tarde sería è tardi. Mucho en italiano se dice molto, molto. Es muy tarde, è molto tardi. Más en italiano se dice più. Entonces, más tarde sería più tardi. Para decir yo quiero o simplemente quiero en italiano se dice voglio, voglio. Igual que en español, no es necesario usar siempre yo. Se puede decir simplemente, en español se dice simplemente quiero, en italiano igual, voglio. Pero yo se dice io voglio. Io voglio, por ejemplo, saber. Saber se dice sapere. Entonces yo quiero saber, io voglio sapere, o se suprime io, simplemente se dice voglio sapere. Para decir no quiero, sería simplemente non voglio, no quiero. ¿Cómo sería no quiero saber? Non voglio sapere. ¿Cómo era es posible? È possibile. ¿Dónde en italiano se dice dove? Dove. La V corta siempre se pronuncia V, que sería un sonido labiodental. V. ¿Cómo se diría en italiano? Quiero saber dónde está. Se diría voglio sapere dove è. O se puede contraer la parte final y decir dov'è. Voglio sapere dov'è. ¿Cuánto? En italiano se dice igual, aunque se escribe diferente. ¿Cuánto? Quiero saber cuánto es. Voglio sapere quanto è. O quant'è. Comprar en italiano también es muy similar. Simplemente se agrega una E, comprare. Quiero comprar, ¿cómo se diría? Voglio comprare. La cosa se dice la cosa en italiano. Quiero comprar la cosa, ¿cómo se diría? Voglio comprare la cosa. La misma cosa sería la stessa cosa. La stessa cosa. Entonces, ¿cómo sería? Quiero comprar la misma cosa. Voglio comprare la stessa cosa. No quiero comprar la misma cosa. Non voglio comprare la stessa cosa. Para decir lo mismo sería simplemente lo stesso. Lo stesso.
Las consonantes dobles siempre se pronuncian dobles en italiano. Entonces, por ejemplo, stesso sería doble S, stesso. Quiero comprar lo mismo sería voglio comprare lo stesso. ¿Cómo se diría? Pero no quiero la misma cosa. Ma non voglio la stessa cosa. Usted quiere, quiero es voglio, pero usted quiere sería vuole. Lei vuole. ¿Cómo sería para preguntar? ¿Quiere la misma cosa? ¿Vuole la stessa cosa? Para preguntar ¿qué quiere? Hay varias formas de preguntarlo. Se puede decir ¿qué vuole? Que se escribe CH. ¿Qué vuole? ¿Qué cosa vuole? O simplemente se puede decir cosa. Cosa vuole? Cosa vuole quiere decir ¿qué quiere? Entonces, ¿qué quiere comprar? Cosa vuole comprare? Aquí se dice qui. Qui. La U en este caso suena, en italiano suena en un caso como este, QUI, qui. ¿Qué quiere comprar aquí? ¿Cómo se diría en italiano? ¿Qué quiere comprar aquí? Cosa vuole comprare qui? Cosa vuole comprare qui? Algo en italiano se dice qualcosa. Qualcosa. Como de cualquier cosa, algo. Qualcosa. Quiere comprar algo aquí. ¿Cómo se diría en italiano eso? Vuole comprare qualcosa qui? ¿Cómo se diría? ¿Por qué no quiere comprar algo aquí? Perché non vuole comprare qualcosa qui? Perché non vuole comprare qualcosa qui? ¿Cómo se dice quiero saber? Voglio sapere. Para decir quiero saberlo, simplemente es voglio saperlo. Entonces comprar, comprare. Pero comprarlo, comprarlo. Quiero comprarlo, entonces sería voglio comprarlo. ¿Cómo sería? Quiero saber cuánto es porque quiero comprarlo. Voglio sapere quanto è perché voglio comprarlo. Voglio sapere quanto è perché voglio comprarlo. Caro o costoso en italiano se dice caro. Es muy caro, ¿cómo se diría? È molto caro. No es muy caro. Non è molto caro. Sí, como en una condición, como diciendo si algo, sería se. Se. Por ejemplo, quiero comprarlo si no es muy caro. Voglio comprarlo se non è molto caro. Voglio comprarlo se non è molto caro. Demasiado. En italiano se dice troppo. La doble P se pronuncia doble. Troppo. No es demasiado caro como sería. Non è troppo caro. Non è troppo caro. ¿Cómo se diría entonces? Quiero comprarlo si no es demasiado caro.
Voglio comprarlo se non è troppo caro. Tenere in italiano se dice avere. Quiero tenerlo sería entonces voglio averlo. Cuando se dice igual en italiano, cuando, pero se escribe diferente. Cuando, así mismo como cuánto. ¿Cómo sería para preguntar? ¿Cuándo quiere tenerlo? ¿Cuándo vuole averlo? Usted puede, se dice può, o sea, puede, può. Lei può. Entonces, puede tenerlo sería può averlo. Si quiere, se vuole. Si quiere tenerlo, se vuole averlo. Ahora se dice ora o adesso. Adesso. Entonces, ¿cómo se diría? Quiero tenerlo ahora. Voglio averlo adesso. Si es posible. Se è possibile. Voglio averlo adesso. Se è possibile. Para decir a qué horas o a qué hora, en italiano sería a qué hora. Igual. ¿A qué hora quiere tenerlo? ¿Cómo se diría? ¿A qué hora vuole averlo? Puede tenerlo ahora si quiere. ¿Cómo sería eso en italiano? Può averlo adesso se vuole. Aceptable en italiano se dice accettabile. La C en italiano se pronuncia C. Y si es doble, accettabile. También hay doble T, entonces sería accettabile. No es aceptable para mí, ¿cómo sería? Non è accettabile per me. ¿Cómo sería? Lo siento, pero no es aceptable para mí así. Mi dispiace, ma non è accettabile per me così. ¿Cómo se diría? Quiero saber por qué no es aceptable para usted así si es muy bueno. Bueno se dice buono. Entonces, por partes. Quiero saber por qué. Voglio sapere perché no es aceptable para usted así. Non è accettabile per lei così. Si es muy bueno. Se è molto buono. Para decir, en mi opinión, se usa una expresión que es secondo me, que sería como según yo. Y obviamente en español no se usa, pero en italiano se usa muchísimo. Secondo me. Secondo me, secondo lei. Según usted. ¿Cómo sería? En mi opinión, es muy bueno así. Secondo me, è molto buono così. Yo soy o yo estoy es sono. Io sono. Listo se dice en italiano pronto. Entonces, estoy listo sería sono pronto. Pero la palabra que nosotros usamos para pronto en italiano es presto. Presto.
o súbito. Entonces, ¿cómo sería? Estoy listo pronto. O estoy listo en un minuto. Estoy listo subito. Sería sono pronto, presto, o sono pronto, subito. Un hombre diría pronto, pero entonces una mujer, para decir lista, sería pronta. Sono pronto, sono pronta. Está listo, entonces ¿cómo se diría? È pronto. No está listo, non è pronto. Quedarse en italiano sería stare. Entonces me quedo sería sto. Usted se queda, sta. Para decir me quedo aquí, entonces sería sto qui. Usted se queda aquí, sta qui. Tiempo sería tempo. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tempo? ¿Cuánto tiempo se queda? ¿Cuánto tiempo sta? Entonces, me quedo, sto. Se queda, sta. ¿Cuánto tiempo se queda? ¿Cuánto tiempo sta? ¿Cuánto tiempo se queda aquí? ¿Cuánto tiempo está qui? En español los verbos que terminan en infinitivo terminan en ar, ir. Estas mismas terminaciones también están en italiano. Are, ire. Por ejemplo, hablar es parlare. Comer, que en español tiene una terminación ere, en italiano es un verbo diferente que es mangiare. Mangiare. Irse o partir sería partire. Entender sería capire. No es necesario memorizarse todos estos verbos, solo para analizar las terminaciones. Partir, partire. Entender, capire. Terminan ire. Para decir ver sería vedere. Ver. ¿Cómo se diría? Quiero ver. Voglio vedere. ¿Cómo sería entonces quiero verlo? Voglio vederlo. Vederla sería verla. Pero la puede ser ella o usted, porque lei es ella y usted. Entonces, si yo digo quiero verlo a usted, en italiano debo decir voglio vederla, porque es a usted, a lei, sin importar si es usted o ella. Voglio vederla. Entonces, quiero verlo a usted más tarde sería voglio vederla più tardi, sin importar que usted sea un hombre. Si usted es hombre o mujer, igual vederla. Un poco, en italiano se dice un po'. Un po'. Entonces, un poco más tarde, ¿cómo se diría? Un po' più tardi. Quiero verlo a usted un poco más tarde, ¿cómo se diría? Voglio vederla un po' più tardi. Ocupado, en italiano se dice occupato. Occupato. Entonces, ¿cómo se diría? ¿Por qué estoy ocupado ahora? Perché sono occupato adesso o ora. Hablar es parlare. Entonces, ¿cómo se diría? Quiero hablar italiano.
Voglio parlare italiano. ¿Cómo sería? Quiero hablar italiano con usted. Con en italiano es igual, con. Entonces, quiero hablar italiano con usted. Voglio parlare italiano con lei. ¿Cómo era? Quiere, vuole. Quiere hablar italiano conmigo. Para decir conmigo sería con me. Entonces, quiere hablar italiano conmigo. Vuole parlare italiano con me. ¿Cómo se diría? ¿Por qué no quiere hablar italiano conmigo? Perché non vuole parlare italiano con me? Para decir puedo se dice en italiano posso, con doble S, posso. Usted puede era lei può, pero puedo, posso. ¿Cómo se diría en italiano entonces? Lo siento, pero no puedo hablar con usted ahora porque estoy muy ocupado. Mi dispiace, ma non posso parlare con lei adesso o ora perché sono molto occupato. ¿Y cómo se diría? Pero puedo verlo un poco más tarde si quiere. Ma posso vederla un po' più tardi se vuole. Comer era mangiare. Mangiare. La G, la I y la A serán como ya. Mangiare. No mangiare, sino mangiare. Ya. Quiero comer ahora. Se diría en italiano voglio mangiare adesso. ¿Cómo se diría? ¿Qué quiere comer ahora? Cosa vuole mangiare adesso? ¿Y cómo sería? ¿Quiere comer algo ahora? Vuole mangiare qualcosa ora? Vuole mangiare qualcosa adesso? ¿Cómo se diría? ¿Por qué no quiere comer ahora? Perché non vuole mangiare adesso? Si mangiar fuera un verbo en español, ¿cómo se conjugaría con yo? Yo mangio. Así se conjuga igual en italiano. Mangiare, io mangio. Si fuera mangiar, usted mangia. Entonces se conjuga igual. Io mangio, lei mangia. Pero el verbo es mangiare. En italiano los verbos se pueden dividir en dos grupos. Los verbos que terminan en are y los que terminan en ere y en ire. Para los verbos terminados en are, la conjugación para usted termina en a, que sería lo mismo que en español. Usted canta. Del verbo cantar, usted canta, lei canta, termina en a. Mientras que para los verbos terminados en ere o en ire, la terminación para usted sería e, igual que en español. Como por ejemplo del verbo vender o vendere en italiano, usted vende, lei vende, termina en e. O un verbo terminado en iere, partir, partire, usted parte, lei parte. Es lo mismo que en español. Y la terminación con io sería o. Io canto, io vendo, io parto. Entonces hay verbos que terminan en are, como cantare, ballare,
Verbos terminados en ere como vedere o prendere. Verbos terminados en ire como dormire o partire. Entonces para decir yo veo sería io vedo. Usted ve, lei vede. Del verbo tomar, que sería prendere. Yo tomo, io prendo. Usted toma, lei prende. Por lo tanto, lo tomo sería lo prendo. Lo toma sería lo prende. ¿Cómo se diría entonces? ¿Por qué no lo toma? ¿Per qué no lo prende? La terminación para conjugar io, que sería yo en italiano, termina en o en presente. O sea, yo soy, io sono. Yo como, io mangio. No hablo sería non parlo. Francés en italiano se dice francese. Sí se dice sí. Entonces, ¿cómo se diría? Sí hablo italiano, pero no hablo francés. Sí parlo italiano, ma non parlo francese. No estoy ocupado, ¿cómo se diría? Non sono occupato. Preparar en italiano es casi igual, se dice preparare. Entonces, preparo, preparo. Lo preparo, lo preparo. No lo preparo, non lo preparo. Tener en italiano es avere, y si notan, se parece al verbo en español haber. Avere quiere decir los dos verbos tener y haber en español. Entonces, yo tengo es io ho, que se parece más como a yo he, pero se usa para decir yo tengo. Io ho. Usted tiene es lei ha. Entonces, ¿cómo sería? ¿Tiene algo para mí? ¿Ha qualcosa per me? Para decir ¿qué tiene para mí? Entonces, cosa ha per me? Para decir tengo hambre sería ho fame. Hambre sería fame o fame. ¿Cómo se preguntaría? ¿Tiene hambre? ¿Ha fame? ¿Cómo se diría toda esta frase? ¿Quiere comer algo ahora? ¿Tiene hambre? ¿Vuole mangiare qualcosa adesso? ¿Ha fame? ¿Cómo se preguntaría? ¿No quiere comer? ¿No tiene hambre? ¿Non vuole mangiare? ¿Non ha fame? Beber en italiano es bere. Yo bebo sería io bevo. Usted bebe, lei beve. Entonces, ¿cómo se preguntaría? ¿Qué bebe? Cosa beve? Sed en italiano se dice sete. Entonces, ¿cómo sería? Tengo sed. O sete. Y en italiano se dice e, pero sin el acento. Con el acento quiere decir es. E. Sin el acento e, que es i. ¿Cómo se diría? Tengo sed y quiero beber algo ahora. Ho sete e voglio bere qualcosa adesso. ¿Cómo se diría en italiano? Quiere hablar
italiano conmigo? Vuole parlare italiano con me? ¿Cómo sería? ¿Qué come? Cosa mangia? El verbo hacer en italiano es fare. Fare, hacer. Fare. ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Cómo sería? Cosa vuole fare adesso? Y para preguntar, ¿quiere hacerlo? ¿Vuole farlo? ¿Cómo sería? ¿Por qué no quiere hacerlo ahora? Perché non vuole farlo adesso? Perché non vuole farlo adesso? Yo puedo en italiano, como vimos ahorita, era posso. Io posso. Puede es può. Entonces, ¿cómo se diría esta frase? Lo siento mucho, pero no puedo hacerlo ahora porque estoy muy ocupado. Sería, mi dispiace molto, ma non posso farlo adesso perché sono molto occupato. ¿Cómo se diría en italiano? Puedo hacerlo más tarde si tengo tiempo. Posso farlo più tardi se ho tempo. Estoy ocupado era sono occupato, con doble C, occupato. Si fuera una mujer hablando, entonces sono occupata. Cansado en italiano se dice stanco. Entonces, ¿cómo sería? Estoy muy cansado ahora. Sería sono molto stanco adesso. La casa en italiano se dice la casa. La S intervocálica, una S que está en medio de dos vocales, suena Z. Entonces, la casa en español, en italiano, la casa. Y la cosa, igual, la cosa. Algo era qualcosa. Para decir en casa, se diría a casa. Y esta noche se dice stasera. Stasera. La S al principio no lleva una E antes, sino que se pronuncia desde la S. Stasera. Stasera. Entonces, ¿cómo se diría? Estoy cansado y me quedo en casa esta noche. Sono stanco e sto a casa stasera. Mañana en italiano se dice domani. Mañana. Mañana por la noche sería domani sera. Mañana por la mañana, domani mattina. Mañana por la tarde sería domani pomeriggio. Domani pomeriggio. En italiano, igual que en español, el presente se puede usar para expresar el futuro. Por ejemplo, lo veo a usted mañana. Está bien dicho. La vedo domani. Usted tiene que ser la vedo domani, sin importar si es un hombre o una mujer. El verbo ir en italiano es andare, andare. Yo voy es io vado, voy es vado. Usted va es lei va.
va. Pero el verbo ir no se usa tanto para expresiones del futuro, como voy a hacerlo. Ir en italiano es más literal, de que estoy yendo realmente. Si yo digo vado a farlo, sería que literalmente estoy yendo a hacerlo. Llamar en italiano se dice chiamare. Entonces yo llamo sería io chiamo. Lo llamo a usted, lo llamo sería la chiamo. Lo llamo más tarde. La chiamo più tardi. Lo llamo mañana. La chiamo domani. Voy a verlo sería entonces vado a vederlo. Voy a comprarlo sería entonces vado a comprarlo. Voy a comprarlo ahora sería vado a comprarlo adesso. Pero entonces eso sería literalmente voy, estoy yendo a comprarlo. Vado a comprarlo adesso. Bueno, hemos llegado al fin de esta sesión del curso completo de italiano en Dave Languages. Recuerden que es fácil encontrar mi canal en YouTube, solo deben escribir Dave Languages en el buscador. Sin embargo, para estar conectados con mi contenido, les recomiendo suscribirse a mi canal presionando el botón suscríbete. Si les gusta esta nueva forma de aprender idiomas, denle clic en me gusta y no olviden compartir el conocimiento con otros que también se puedan beneficiar.